Bueno, pues vamos a realizar un nuevo tutorial rápido con Vegas 17 y en esta ocasión vamos a trabajar cómo aplicar un efecto especial, un efecto de sonido, un plugin a una pista en concreto. Aquí tenemos una promo con una pista de música y una locución, la escuchamos. ¿Qué pasaría si seleccionásemos un grupo de personas entre 3 y más de 70 años? Bueno, de momento parece que está bastante bien colocada, pero vamos a suponer que queremos aplicarle un efecto especial a la voz. ¿Cómo lo haríamos? A través de este botón de aquí, FX, los efectos de pista. Si no viésemos este botón, tendríamos que darle aquí, a estos puntitos, a estas rayitas, editar conjunto de botones visibles y asegurarnos que tenemos efectos de pista marcado. De tal manera que cuando entremos en los efectos de pista, nos encontraremos que ya por defecto vienen 3 efectos marcados, una puerta de ruido que serviría para que en los puntos en los que no hay locución te bajara solo automáticamente el volumen para evitar el ruido de fondo, un ecualizador de pista con el que vamos a trabajar dentro de un momentito, subgraves, graves, medios y agudos, y un compresor de pista que es una herramienta muy interesante para muchas grabaciones diferentes, pero muy en concreto para las voces. Vamos a empezar por el ecualizador de pista. Como decíamos, subgraves, graves, medios y agudos. Son 4 tipos de frecuencia que no todas las voces, prácticamente ninguna voz, tiene. Es decir, los subgraves en una voz no afectan. Aportan una resonancia, aportan un look, es cierto, pero realmente el subgrave es un elemento que no es necesario en una voz porque también la ensucia. Vamos a ver la diferencia entre la voz que tenemos ahora. ¿Qué pasaría si seleccionásemos un grupo de personas? Fijaros que si cogemos el punto de los subgraves y lo bajamos, más o menos así, la voz sigue teniendo cuerpo, pero se oye más nítida. ¿Qué pasaría si seleccionásemos un grupo de personas? Voy a ponerlo otra vez y voy a activarlo y desactivarlo para poder compararlo. ¿Qué pasaría si seleccionásemos un grupo de personas entre 3 y más de 70 años y les hiciésemos una misma pregunta? Al tener una voz más nítida, se entiende mucho mejor cuando tenemos música de fondo aplicada. ¿Qué pasaría si seleccionásemos un grupo de personas entre 3 y más de 70 años y les hiciésemos una misma pregunta? Ahora supongamos que queremos coger esta misma pista y añadirle además otro efecto, por ejemplo, una reverb. Nos iríamos al botón F con la crucecita verde para añadir, la X roja eliminaría un plugin, aquí añadimos un nuevo plugin y seleccionamos, por ejemplo, reverb. Se nos abre el plugin de la reverb, aquí tenemos diferentes parámetros, por ejemplo con este estaríamos grabando el caudal de reverb que le estamos dando, con este la profundidad, con este el tiempo que se alarga esta reverb, añadirle un retardo, aquí podríamos recortar frecuencias para que la reverb no afectara a frecuencias graves o que afectará más o menos a frecuencias agudas. Yo en este caso voy a probar, por ejemplo, de dejarlo con una reverb más o menos larga, en un salón que tenga ya cierta envergadura, con una largada bastante generosa, quitando el retardo del efecto y quitando mucho efecto de la parte de graves. Vamos a escuchar a ver cómo cambia. ¿Qué pasaría si seleccionásemos un grupo de personas entre 3 y más de 70 años? ¿Que queremos más reverb? Pues simplemente cogemos este parámetro de aquí, la salida de reverberación, y lo aumentamos. ¿Qué pasaría si seleccionásemos un grupo de personas entre 3 y más de 70 años? Supongamos que ahora pues no queremos ponerle un efecto de reverb, pues como hemos dicho antes, este plugin lo eliminaríamos dándole a este FX con la X en rojo. Y ya hemos quitado este plugin que teníamos aquí. Y así infinidad de efectos que podemos encontrar que vienen ya de serie con el Vegas 17. Hay diferentes plugins que podéis ir probando y que podéis ir investigando y que en un momento dado, siempre que no os paséis, porque los plugins en la voz
a veces en vez de decorar se la cargan, la ensucian, la sobrecargan, ¿vale? Pero es interesante que hagáis un ejercicio de ir probando para qué sirve cada uno de estos efectos. En otros tutoriales iremos descubriendo qué tenemos y cómo lo podemos aplicar. Y así de fácil, seguimos aprendiendo.